Yo tuve la suerte de estar en La Esmeralda en una época en que había como maestros varios pintores que después se volvieron famosos de la Escuela Mexicana de Pintura, como Fernando Castro Pacheco, Raúl Anguiano, Nefero, que era un alumno de Rodríguez Lozano, Soriano, y pero realmente de quien puedo decir que tuve más influencia, no una influencia pictóricamente, sino de formación, es con el doctor Atl, porque el doctor Atl a mí me tomó bajo su ala en clases particulares y yo lo acompañaba a pintar. Realmente mi experiencia con él fue de conocerlo como persona y como pintor y ver cómo pintaba. Yo realmente no pintaba cuando andaba con él porque no valía la pena, había que verlo, cómo actuaba él, ¿no? Y era formativamente una gente pues fantástica porque él había perdido una pierna y eso no le impedía treparse al Ajusco o al Teposteco o a los cerros del Valle de México también para su pintura, para pintar, ¿no? Y era una gente con una visión muy aguda, muy humorista, entonces realmente la huella que él pudo haber dejado en mí más bien fue de tipo formativo. Pues es un factor también muy genético, yo diría, porque es curioso porque cuando mis hermanos eran pequeños decían que yo pintaba, dibujaba a mis hermanos, y cuando mis hijas eran chiquitas decían que pintaba yo a mis hijas, y así se ha encadenado todo, pero sí hay una característica familiar dentro de este asunto, ¿no? Y el hecho de que, eso sí, yo no me he podido desprender a través de los años de la figura femenina como principal sujeto de mis cuadros. Probablemente porque no he hecho un esfuerzo o no he sentido la necesidad de hacerlo. Pero pues a mí me gusta mucho la participación de un ser humano dentro de un ambiente plástico, porque es la forma en la que yo puedo darle lectura a lo que estoy tratando de decir, ¿no? Más que autobiografía, es un entorno en el que yo me crié y viví, del cual yo no me he despegado. Porque hay mucho dentro de ese mundo, de ese cosmos en el cual yo me he desarrollado desde niña, que pues tiene mucha tela de donde cortar. Hay mucho chiste en esto de los ambientes, ¿no? Yo soy de una ciudad que fue muy cerrada, muy encerrada, que hay mucha neblina, parecida a Jalapa, que es Orizaba, y crecí en ese entorno de neblinas muy pesadas, de chipi de encierro. La gente tendía a encerrarse y dentro de todo eso lo que persiste pues es el espíritu, ¿no?, de las personas en relación con el lugar en donde están. En la expresión de los ojos, en una mirada, es donde uno encuentra todo, ¿no? Una mirada a veces dice más que 100 palabras. Y los niños, por ejemplo, también sus miradas dicen mucho porque es el momento en el que ellos están poniendo alguna intención y realmente pues ese es el chiste de cuando uno pinta figura, que los ojos digan algo, no nada más las manos o la actitud de la figura, ¿no? Lo de sueños viene más bien podría ser una forma de explicar la imaginación, porque finalmente no hay más allá de lo que uno se imagina, de lo que uno es capaz de imaginar. Entonces,
realmente para mí es las realidades, porque cada quien tiene su propia realidad o la realidad que cree tener, y es un juego, realmente sí es un juego de sobre realidades yuxtapuestas. Pues a mí siempre me atrajo el surrealismo, a mí me asociaron muchísimo con Remedios Varo, porque aquí la gente pues a la que conocía era Remedios Varo, los críticos y todo, pero realmente a mí me fascinaba la pintura de Quirico y la de Magritte también. De hecho, pues a mí el surrealismo es lo que me atrajo más, porque se vio muy afín al carácter que yo empecé a imprimir en mis dibujos, en mis grabados y después en mi pintura, en mi obra, y porque yo misma he sido así, una persona muy contemplativa, muy dada a la contemplación. Yo hacía viajes en tren de Orizaba a México con mi familia o sola, hasta más o menos los 12 o 14 años que empezaron ya los autobuses comerciales y todo esto. Y entonces el viaje era larguísimo, eran como de 12 horas. Y todo el mundo se aburría, pero yo nunca me aburrí porque yo siempre contemplaba los paisajes aquellos, esos donde están en Apizaco, Amecameca, que había las haciendas o que todavía existen cascos de haciendas, pues ya algunas abandonadas, otras que actualmente se medio puso de moda, felizmente, que poseer esas haciendas y remodelarlas, porque son lugares fantásticos que han tenido una vida muy intensa, sea cual fuera, dentro de la explotación que hubo o dentro de la vida de las mismas familias que las habitaron, pero todo eso, todo ese pasado, ¿no? No significa que esté uno atorado en ese pasado, sino simplemente observarlo y sacar de allí, imaginarse cosas, ¿no? A través de eso. Yo creo que mi trabajo ha seguido una forma lineal un poco, ¿no? En algún momento me aparté como en dos ocasiones para experimentar sobre otras cosas. Uno siempre tiene que experimentar algo cuando empieza una inquietud de que lo que está uno haciendo ya no es lo que uno, ya no tiene el resultado que uno quiere. Entonces, es donde uno empieza incursiona en otros ámbitos, en otros niveles y en otras búsquedas. Y eso yo lo he hecho como 2 veces y me ha servido mucho porque he roto con algunas cosas para seguir con otras, ¿no? Pero siempre dentro de mi mismo camino. Yo realmente no me salgo mucho de lo que de mi propia búsqueda, ¿no? Mi pintura había sido como muy interiorizada en la primera etapa, que fue hasta los más o menos 30 y tantos años, como casi a los 40 años. Y después yo tuve una etapa que viví en Cancún, Quintana Roo, y allí sí fue un golpe, ¿no? La vegetación en los colores, porque allá, si aquí el verde es verde, allá es súper verde, ¿no? Todo es así como hiper. Y entonces, ahí sí tuve un cambio bastante brusco, en el cual empecé a tomar como motivo, más que la figura, la vegetación. Y de ahí ya me seguí hice bastante bodegón, pero con mi estilo, ¿no? Con figuras y todo. Generalmente yo ilustro basada en los textos, porque mi obra es muy difícil que encaje. Si yo doy viñetas o bocetos o dibujos que hice con otro motivo, es muy difícil que encajen en alguna obra de teatro o en un texto que no tenga realmente que ver con el asunto, porque como yo también estoy contando algo con mis dibujos, entonces se contrapondría esto. Entonces
Creo que además el carácter de la ilustración justamente tiene que tener una relación directa con el texto al cual se está ilustrando. Y eso es lo que yo hago. Yo no hago realmente mucha ilustración. Lo que pasa es que eventualmente me requieren para eso y lo hago. Y en la revista Tramoya comencé pues desde que se inició la revista, desde el número 1, por épocas, porque ha habido otras épocas en las cuales han retomado otros pintores como Henry Hagan o Rafael Villar, otros que han retomado las portadas y los interiores de la revista, pero últimamente también a mí me he dedicado más a este quehacer de ilustrar la revista. Bueno, principalmente yo fui grabadora. Yo estudié pintura en la Escuela de la Esmeralda y tuve obra de esa época, y después entré a un taller de grabado que manejaba Guillermo Silva Santamaría en la Ciudadela. Ese ya era un grupo, un taller libre, y allí yo me inicié en la técnica de el grabado en metal, en cobre generalmente, y estuve grabando como un periodo más o menos de 20 años. Y en el ínterin experimentaba un poco con pintura, pero no me había dedicado a la pintura como lo hago ahora. Hace ya unos 15 años que realmente empecé a adentrarme más y más en el terreno de la pintura, al óleo sobre todo, que es lo que más me siento a gusto, aunque también hago técnicas mixtas sobre papel y algunas otras cosas, ¿no? Pero principalmente es óleo. O sea que cuando me invitó Daniel Domínguez a hacer una exposición en la casa principal, me fui directamente a lo que es el espacio, porque es un espacio muy bonito, que se prestó perfecto para la idea que yo tenía del trabajo, ¿no? La propuesta es el estudio, o sea, aparte, realmente uno como artista plástico vive gran parte de su vida, o pasa gran parte de su vida en el estudio, porque es de donde salen las cosas, ¿no? De donde sale el grabado, de donde sale la pintura, el dibujo.